Desde el día lunes ya el Señor puso en mi corazón ese estado de atención, estado de alerta. Y compartíamos con un hermano la importancia de estar alerta a los detalles cuando Dios nos habla. Que a veces esperamos que Dios nos hable a través de un predicador, a través de un mensaje que ponemos en YouTube. Estamos esperando recibir un mensaje cuando vamos a la iglesia, pero el Señor nos está hablando todo el tiempo, porque el Señor habita en nuestros corazones. Pero a veces tenemos tanto alboroto, tanta bulla, que no podemos estar atentos a esa voz, a esos llamados de atención, a esos mensajes. Y resulta que el día miércoles, que tuvimos la reunión de posencuentro, me encuentro una Biblia allá atrás. Digo, bueno, a ver de quién será. Y ya que estaba, leí un versículo, ¿no? Así que si usted se olvida su Biblia, la voy a revisar, si ha dejado algún billete ahí. No. Y me llamó la atención un versículo relacionado a esto, de los levitas, de los sacerdotes, allí en el libro de Levítico, de los requisitos que tenían que cumplir para mantener encendida la luz del tabernáculo. Y esto es lo que más o menos vamos a ir desarrollando. La verdad que cuando uno empieza a indagar en la palabra, en las escrituras, hay tanta riqueza que quería compartir todo, pero vamos a ir por parte, vamos a tratar de escudriñar juntos y pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos hable la palabra exacta que hoy necesitamos, porque Él conoce nuestros corazones, conoce nuestra necesidad, conoce por lo que vos estás pasando. Y no es que le vinieron a contar al pastor, sino que es el Espíritu Santo que nos muestra, nos confronta con actitudes, nos confronta con pensamientos que a veces nos incomodan un poquito. Pero el Señor, lejos de quererte ofender, de quererte quizás dañar las emociones, todo lo contrario, Él quiere sanar tu corazón. Él quiere que pasemos justamente, si hay alguna oscuridad, a la luz completa, a la luz plena, que es en la presencia del Señor. ¿Estamos todos de acuerdo? Todos queremos recibir palabra hoy. Amén. Y como te decía en Isaías 60, esta palabra que ministró tan claramente y nos advertía de lo que venía sobre la tierra. Cuando dimos la palabra profética allí en el diciembre del 2019, compartíamos esta serie de Levántate y resplandece porque tinieblas cubrirán la tierra. Y en ese momento decíamos, bueno, es la maldad, es la contaminación, también es válido. Es muchas cosas que pueden venir sobre la tierra, pero jamás nos imaginamos enfrentar una pandemia con tanto dolor, tanta muerte, tantas cosas que ya hemos pasado y no vamos a profundizar, sino que traemos a memoria lo que el Señor nos viene hablando. Y que esta palabra no ha perdido su vigencia, sino que es tan actual como el momento que Dios le mostró al profeta Isaías esta palabra de levantarse en su tiempo. Imagínense que si en ese momento Dios le estaba hablando al profeta Isaías que tinieblas cubrirían la tierra, o sea, el tiempo de esa oscuridad cada vez lo vemos más cerca, cada vez es más palpable, cada vez lo podemos ver a nuestro alrededor y cómo la violencia cada vez es más grande, pero también aún nos hace más de alguna manera indolentes e indiferentes. Vemos violencia en la televisión, vemos violencia en las películas, vemos violencia en el noticiero, vemos violencia, videos que por ahí pueden ser graciosos, pero que son violentos. Y todo eso nos va como cauterizando la sensibilidad a lo que realmente el Espíritu nos está hablando y nos está advirtiendo de cómo tiene que ser nuestra conducta, cómo tiene que ser nuestro accionar, nuestro mover, nuestro diario vivir, y no solamente el día sábado cuando vengo a la reunión, cuando tengo casa de luz o cuando me reúno con mis hermanos de la iglesia, sino que tiene que ser de estar nuestra atención, de estar con esta actitud de que me levanto
para resplandecer, para hacer luz a donde hay oscuridad. Que los dones y talentos que Dios te ha dado son para el servicio de aquellos que todavía no le conocen. Vos tenés el privilegio de poder estar sentado, de poder estar escuchando un mensaje, de sentir la presencia de Dios, de comprender, de abrir las Escrituras, pero todavía hay mucha gente que está hambrienta, que está en oscuridad, que está en tinieblas. Y el Señor ha llamado a su pueblo a levantarse en este tiempo. Este es el tiempo de aquellos que deciden: me levanto de esta situación egocéntrica, de este problema personal que está enfocado en mi necesidad, en mis deudas, en mi trabajo, en mi familia, en el matrimonio. Y el Señor nos dice que levantemos nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Que levantemos nuestra mirada y puestos los ojos en Jesús. Cuando estamos angustiados, cuando estamos cargados, tendemos a agachar nuestra cabeza, mirar al suelo como buscando alguna respuesta, en vez de levantar nuestra cabeza y decir como el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Que en este día la palabra de Dios sea que tu lumbrera a tus pies. Y algo muy significativo que también confirmó este mensaje fue lo que con algunos hermanos pudimos ir a la inauguración del monumento a la Biblia en la ciudad de Uspallata. Algo tan significativo como es el monumento a la Biblia, pero no un lugar para ir a adorar y para que sea un objeto de adoración más, sino que es plantar la palabra, que es la palabra de Dios, donde pudimos ver que a veces la desunidad entre los pastores, entre las iglesias, porque como es un pueblo chico, suelen pasar cosas a veces no muy agradables. Pero vemos cómo el Señor está trayendo unidad, está trayendo ese espíritu, porque Él quiere derramar de su vino nuevo sobre una iglesia sana, sobre personas que estén sanas. Él no puede derramar el vino de su espíritu sobre odres dañados emocionalmente, donde la iglesia, donde los pastores, donde en la comunidad no está el espíritu de Él. Pero donde hay unidad, donde hay clamor, donde hay oración, donde estos principios que la pastora al principio mencionaba, de que estaban en el aposento alto, que estaban todos juntos y unánimes, en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Y esto es lo que nosotros estamos reunidos acá, con un mismo sentir de decir: Señor, necesito que ministres mi vida, necesito que tu luz haga resplandecer el rostro empalidecido, entristecido, porque Moisés, cuando subía al monte y buscaba la dirección y buscaba la instrucción de Dios, dice que cuando él descendía al pueblo para darle las instrucciones, para darle los mandamientos, dice que su rostro irradiaba una luz. Y como que esa luz poco a poco, mientras él permanecía con el pueblo, como que se iba apagando. Lógicamente todas las situaciones, toda la historia, muchos ya la conocemos, pero si no te invito a que después la puedas leer. Pero lo importante es que la relación con mi Padre, con nuestro Dios, es que nos hace resplandecer su luz sobre nuestra vida. No es que nosotros tenemos un generador propio, sino que nuestro generador, quien nos ilumina, es nuestro Señor, y es su Espíritu Santo en nosotros. Que cuando nos exponemos a esa luz, acá hay un reflector, cuando yo me pongo a esa luz, se comienzan a ver los detalles. Se comienzan a ver quizás las arrugas, se comienza a ver quizás una mancha en el cuello. Nos exponemos a la luz y comienzan a aparecer los detalles que no lo podíamos ver a simple vista. Lo que la palabra de Dios nos quiere decir y enseñar en esta hora es que cuando nos exponemos a la luz de su palabra, comienzan a aparecer cosas en nuestro corazón. Comienzan a aparecer esas formas de pensar.
nos empezamos a ver reflejados en nuestro carácter, en actitudes, en enojos, iras, maledicencias y toda esa lista que conocemos que son los frutos de la carne, que muchas veces decimos, no, eso yo no lo tengo, pero en un momento de presión, en un momento de dificultad, eso sale. Y el Señor en esta hora lo que nos quiere decir es que debemos tener esa luz encendida. Muchas veces tenemos un rincón de nuestra casa que tenemos un foquito chiquito ahí y que alumbra quizás un solo sector. Y todo lo otro que está oscuro, allí va quedando hojitas, van quedando un envase, va quedando un trozo de leña, va quedando una bolsita de basura. Cuando queremos acordar, claro, acá donde tenemos la luz y donde vemos, está bien, pero cuando giramos esa luz nos encontramos con basura. Y muchas veces tenemos que tener ese cuidado de nuestro corazón. ¿Qué estamos colocando? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos consumiendo? Es un tiempo de tomar decisiones radicales, decisiones de seguir y buscar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, o poder seguir como estás, con las luchas, con las pruebas, porque dice que la iglesia, escuchaba un reporte, no de un canal cristiano, lógicamente, que la iglesia tiene muchas leyes, muchos requisitos que oprimen, que de alguna manera no dejan que los jóvenes se diviertan y disfruten, pero la realidad es que la palabra dice todo me es lícito, pero no todo me conviene. La palabra y la iglesia no te obliga, sino que lo que nos confronta es la palabra de Dios de cómo nos vamos a conducir. Y vos decidís, porque el hombre decidió desde el principio tomar sus propias decisiones. Pero en este tiempo las instituciones, los gobiernos han decidido sacar a Dios de las escuelas, sacar de los gobiernos, sacar de todo lo que es comunidad, sacar a Dios. Y después nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que haya guerra? ¿Por qué Dios permite que haya hambre? ¿Por qué Dios permite que tenga que pasar esto? Porque el hombre, la mujer ya decidió en su corazón apartarse de Dios. Y ese es el pecado original, no la relación sexual que a veces se le llama el pecado original. El pecado original es haber negado lo que Dios estableció desde el principio para el hombre y la mujer. Y ahí fue lo que entramos en tinieblas, desde ahí que nosotros estamos apartados y enemistados con Dios. Pero gloria a Dios porque el Señor renueva su misericordia y te dice en esta noche que Él renueva el pacto con sus hijos. Él te dice, tú eres mi hijo amado, tú eres quien di la vida por ti, derramé la sangre hasta la última gota para que hoy seas limpiado de toda condenación, de toda oscuridad. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede darle gracias al Señor? Romanos 13:12 dice, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos de lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Romanos 13:12 para aquellos que están tomando nota. La noche está muy avanzada. Nuevamente esta palabra. Ya los acontecimientos que el Espíritu le estaba revelando al apóstol Pablo al escribir esta carta, le estaba advirtiendo de las tinieblas y de la oscuridad y de las conductas y del carácter de los hombres en los postreros tiempos.
hombres avaros, hombres amadores de sí mismos, que amarán más las cosas materiales que a Dios. Y vemos que hoy el materialismo es lo que consume la mayor cantidad de tiempo en las personas. No tengo tiempo, no me alcanza el tiempo para poder servir a Dios. Tengo que tener 2 trabajos para poder cubrir las necesidades básicas. Entonces Dios va quedando en un segundo, tercer, cuarto, quinto lugar, si es que lo hay. Pero en este tiempo el Señor nos está diciendo, levántate. Y es la actitud que el Espíritu nos está diciendo a nosotros, me levanto de la quietud, como decía la pastora al principio, que no sabía el contexto que iba a predicar, que la quietud produce pasividad, muerte, estancamiento. Por eso no nos podemos quedar conformes con lo que recibimos en esta hora de reunión. Tenemos que buscar más porque Dios quiere llenarte más de su presencia. Si sentiste gozo, si sentiste alegría en tu corazón, no tenés que esperar hasta el próximo sábado, hasta el próximo domingo para poder experimentar el gozo y la paz en tu vida. Porque Él es paz, Dios es luz y Él está en todo momento, en todo lugar, esperando a que tú te dispongas a tomar la decisión firme y determinante de salir de la oscuridad. Es renunciar al yo, es renunciar a las actitudes, es renunciar a lo que nos gusta y disfrutamos muchas veces. Y para enfrentar esto, estas ideologías, este humanismo que cada vez va más y más en aumento, tenemos que estar preparados. Y no es con el que solamente soy cristiano y yo voy a la iglesia, sino que va a venir un momento, un tiempo tan difícil, que si no estás verdaderamente apercibido, si realmente en tu vida no hay arrepentimiento sabemos que es cambio de dirección, que si yo estaba caminando hacia allá, me vuelvo y voy hacia el otro lado, que si yo estaba haciendo algo que me estaba provocando daño, que estaba un pecado oculto, lo debo dejar y comenzar a caminar de rodillas a los pies de Jesús cada día. Pero ¿de qué manera vas a ser confrontado? ¿De qué manera vas a poder ver si estás en oscuridad? ¿Cuáles son las herramientas que vos podés tener para discernir ¿será pecado o no será pecado lo que estoy haciendo? Es a través de la palabra de Dios. Tu palabra es lumbrera a mis pies. Es la palabra de Dios la que nos bendice. Si andamos en la luz, la oscuridad no nos va a sorprender. Cuando andamos muchas veces por la ruta en la noche, en un vehículo, y no encendemos las luces, corremos serios riesgos de tener un accidente, ¿verdad? Y aún así con una pequeña luz de un automóvil nos tragamos terribles pozos. Pero la manera de no tragarnos esos terribles pozos o la manera de no tener un accidente por andar sin las luces encendidas es a través de la palabra. La palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Por eso es tan importante la palabra en tu vida. Por eso es tan importante ese monumento tan simbólico en la entrada a nuestra provincia y a nuestra nación. Cosas que a veces ni nos imaginamos. Portales de bendición que se abren. El Señor nos advierte a través de cuando están nuestros ojos
iluminados por su presencia y su palabra, porque nos advierte de cómo debemos conducirnos, cómo debemos prepararnos. A veces quizás empezás a decir, che, voy a empezar a ahorrar, voy a empezar porque no sabes lo que va a pasar más adelante, pero de pronto te sale una oportunidad de un buen negocio y vos decís, mirá, decí que obedecí y tenía estos ahorros. Pero así es en muchos aspectos de tu vida, que el Señor te está amonestando a hacer. Porque la luz en nuestro interior no es solamente para nosotros, para que nosotros seamos bendecidos, para que nosotros estemos a cuenta con Dios, sino que la luz es para que seamos luz en el mundo. Una luz encendida primeramente en mi vida, en mi corazón, también en mi comunidad de fe, en la iglesia, poniendo al servicio los dones y talentos que Dios me ha dado. Eso es ser luz, pero también en la comunidad, misiones. No es necesario que tengas que ir hasta el África para predicar el Evangelio. Misiones lo podés hacer en el entorno donde Dios te ha colocado. Esta mañana con los pastores estuvimos orando allí en la Fuente de los Continentes, en el parque, y estuvimos orando por las naciones. Estuvimos orando para que la luz de Cristo, para que la presencia de Dios, para que su Espíritu Santo sea derramado no solamente sobre nuestra tierra, sino sobre las naciones. Pero eso requiere pasos de fe, como dice el Salmo 119. Por eso es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. 119, 105. En Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentirosos y su palabra no está en nosotros. Está en la Biblia. Examina cada versículo, cada palabra que está aquí, que nos habla de comunión con Él. Si no estamos en comunión con Dios, si nuestro caminar diario no es con Dios, lo más probable es que haya oscuridad, lo más probable es que hayan sombras en tu vida y cosas que te apartan y te separan del amor de Dios. Andemos en la luz. El andar en la luz provoca esta comunión. Y también otra de las cosas que trae enfoque. Porque cuando no tenemos luz, andamos a tientas. Sabemos cuando se corta la luz, dónde dejamos las velas y empezamos a buscar de iluminar con el celular y empezamos a palpar, a ver dónde está una vela, dónde hay una linterna. Y esto es lo que el Señor no quiere, que nosotros andemos en oscuridad, en tinieblas, sin enfoque, sin dirección, sin propósito, sin una visión clara y sin propósito, porque Él nos creó para cumplir sus propósitos. Qué hermoso entender esto de que no soy un error de mis padres, que no es un error de la naturaleza, sino que es Dios que me escogió desde el vientre de mi madre para cumplir
sus propósitos, no lo que a mí se me da la gana. Por eso es que andamos tantos años errantes hasta que la verdad nos es revelada y podemos entender de que hay propósito para mi vida, que hay propósito para mi familia y que hay propósito para mis generaciones. Que no es solamente el enfoque y la bendición para vos, sino que es para vos, para tu familia, para tu comunidad. Porque una iglesia sana, una iglesia que camina en la luz, es una comunidad de bendición, una comunidad que es dirigida por Dios y bendecida sobre todas las cosas. La adoración es enfocarnos en Él. Cuando comenzamos a adorar, las tinieblas huyen, las tinieblas retroceden. Pero ¿cómo vamos a adorar cuando estamos tristes, cuando estamos sin oración, cuando estamos sin palabra de Dios? A veces creemos que con solamente tener la Biblia en nuestra casa, o como comentaba la otra vez, tenerla abierta en el Salmo 91 es más que suficiente. O ahora que han hecho un monumento en la plaza departamental o en Uspallata. Lo importante es que la palabra de Dios esté en nuestros corazones, que la palabra de Dios esté en nuestra mente. Porque la Biblia dice que de dónde salen los pleitos, las guerras, de dónde salen las disensiones, de dónde sale la maldad, del corazón. Y si en nuestro corazón no tenemos la palabra, que es la que nos confronta con nuestra actitud y cómo debemos comportarnos y conducirnos, estamos en oscuridad, estamos en tinieblas. Esta es la palabra que Dios trae a nosotros en esta noche. La importancia de buscar la luz, de buscar su palabra, y es a través de la lectura, es a través de la oración que te fortaleces para poder recibir la revelación y la dirección de Dios para tu vida. No es esperar al profeta. Los profetas son instrumentos de Dios que vienen a confirmar lo que Dios ya te habló por su palabra y en la intimidad. Para nosotros la máxima profecía es la palabra de Dios. La máxima autoridad es la palabra de Dios. Esto es lo que a nosotros nos rige. Esto es lo que a nosotros nos sostiene, nos fortalece, nos alimenta, nos da propósito y dirección en todos los ámbitos de la vida. Cuando comenzás a leer la palabra, tener respuesta para el matrimonio, para los jóvenes, respuesta para el matrimonio, para la ciencia, aún ha sido respuesta a la Biblia, y aún para descubrimientos arqueológicos, la palabra ha venido a confirmar esos acontecimientos que son verdaderos, por más que digan que la palabra ha pasado de moda. Como decíamos, la palabra te da comunión con tu hermano. La palabra de Dios te une en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Podemos diferir en tu manera de ver las cosas, pero cuando estamos unidos en un mismo propósito, queremos cumplir el propósito de Dios en nuestro hogar. Por eso Josué hizo esa declaración: mi casa y yo serviremos al Señor. Ya estaba decidido que en su casa y en su familia iban a servir a Dios, porque les había librado, les había ayudado en las guerras y les había dado la tierra que les había prometido. ¿Cómo no confiar en Dios? Y él le decía al pueblo: ustedes ya se han comenzado a apartar, ustedes ya están comenzando a ir tras los ídolos paganos, están tratando de volver otra vez a la idolatría y a cosas paganas que Dios les había prohibido. Pero Josué les dijo: no se olviden todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que Dios prometió a nuestros padres y lo cumplió. Hoy esa palabra también es para nosotros. Que lo que la palabra de Dios ha escrito para tu vida está vigente. Que Dios no se ha olvidado de vos. Que Dios, los propósitos
que están para vos, están, pero tenés que buscarlos. Tenés que encender la luz, tenés que encenderte. Debemos encendernos como iglesia en la búsqueda de su presencia, de la llenura de su Espíritu Santo. No es de acuerdo a la alabanza o el coro que me ministra y me fortalece. Es en mi comunión y cómo yo avivo el fuego cada día en mi casa, en la intimidad. Cómo yo avivo ese fuego del don de Dios que Pablo le decía a Timoteo que tenía que encender. Efesios 5:8 dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad. Efesios 5:8, perdón. Pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Por eso es el cuidado de lo que nuestros ojos están viendo. ¿Qué contenido están mirando tus ojos? ¿Qué contenido estás absorbiendo en este tiempo? Que no es la palabra de Dios. Me preguntaba en esto, ¿no? Que cada vez las horas de consumo de contenido en internet y aún después de la pandemia se ha disparado a niveles como nunca antes. Y eso es lo que muchas veces te roba tiempo de comunión, tiempo de oración, tiempo de justamente de encontrar la luz para nuestras vidas. Y era lo que los sacerdotes y los levitas tenían que hacer a diario, mantener la luz del templo encendida. Imagínense que el templo, cuando esta instrucción se la dio a los sacerdotes, estaban en el desierto. Y dice allí en Éxodo 27, 20, 21, para que después usted lo lea y vea que no es nada fácil. Hoy el pastor le dice a usted, bueno, tienen que traer todos los sábados aceite de oliva puro, extra virgen. Usted va a decir, pero usted no ha visto el precio de lo que vale el cuartito de aceite de oliva puro, extra virgen. Similares condiciones Dios le exigía al pueblo. Y le decía, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana. Delante de Jehová es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Miren las condiciones. ¿Quién tenía que traer el aceite? ¿El sacerdote con los levitas tenían que ir a buscar el aceite? No, era el pueblo, era la gente que tenía que traer ese aceite. No era cualquier aceite, porque existía un aceite para alumbrarse que era mezclado con esencias, pero era un aceite que echaba humo, que al arder echaba humo y mal olor. Por eso es la instrucción de que el alumbrado para el templo tenía que ser de aceitunas machacadas. Y usted sabe que el machacar es moler, lleva esfuerzo para que sea un aceite puro. El aceite es símbolo de la unción, de la presencia de Dios sobre nuestras vidas, que no se debe apagar. Por eso la instrucción que le decía, que dispondrá de Aarón el sacerdote desde la tarde hasta la mañana, debía mantener la luz encendida en el tabernáculo. Nosotros somos ese tabernáculo. Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Y el gran sumo sacerdote no podía entrar al tabernáculo en oscuridad. No podía presentar sacrificio o presentar ofrenda delante de Dios en un olor nauseabundo, porque estaban quemando velas
o quemando otro tipo de aceite que no era lo que Dios les había instruido. ¿Qué aceite vamos a comenzar a encender? Aceite puro, aceite de la presencia y de la unción fresca, que cada día tenemos que mantener esa llama. ¿Desde cuándo? Desde la tarde hasta por la mañana. Debemos mantener ese fuego, que no se consuma, que no se apague ese deseo y ese anhelo por servir a Dios, por tratar de cada día hacer las cosas mejor. Que hoy no soy capaz de leerme un capítulo, pero bueno, me estoy leyendo un versículo, estoy leyendo un devocional. No estoy orando la hora, pero estoy orando 15 minutos. Estoy presentando mi vida delante de Dios y vas a ver cómo la luz de Cristo te va a alumbrar, te va a mostrar cosas ocultas que hay en tu corazón, hábitos y pensamientos ocultos que hay en tu vida y que te producen estancamiento, te producen debilidad, te producen frustración. Eso no es lo que Dios creó para cada uno de sus hijos. El Señor nos creó para vivir una vida plena, una vida en libertad. Gloria a Dios por esa libertad en Cristo. Hay mucho más, pero solamente dejo estas dos citas. En Lucas capítulo 11, 33. Y dice: nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto, donde todos los que entren en la casa puedan ver su luz. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. A veces ese pensamiento de que creemos que estamos bien. Engañarnos a nosotros mismos, lo que nos decía recién su palabra. Versículo 36. Si está lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. Así dice la versión Nueva Traducción Viviente. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, sin dobleces, sin puntos grises, sin cosas ocultas, sin cosas que más adelante las voy a resolver. El Señor nos dice que hoy es el día que nos arrepintamos, que hoy es el día de salvación, que hoy es el día de comenzar ese nuevo caminar, esa nueva relación, de encender ese fuego en nuestro corazón para que ilumine cualquier oscuridad que pueda haber en nuestra vida. Enojos, daños emocionales. ¿Cuántas cosas pueden haber que el Señor conoce? Pero Él la quiere sacar. Y que cuando confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él no te va a exponer, Él no te va a acusar, porque dice la palabra que abogado tenemos con Cristo Jesús. Él lo que quiere es que confieses tu pecado, que dobles tus rodillas, que no pases de esta noche sin que decidas en tu corazón decir: yo necesito a Cristo, yo necesito esa luz en mi vida y en mi corazón, porque estoy cansado de tomar malas decisiones, estoy cansado de vivir con frustraciones, con cosas desde la niñez que venimos arrastrando, con cosas de la familia, con cosas del matrimonio, con cosas del trabajo. El Señor nos dice: vengan y dejen sus cargas. La luz de Cristo te va a alumbrar. Él va a resplandecer su rostro, Él te va a hacer resplandecer allí donde vos estás. Va a decir la gente: ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que vos tenés? ¿Por qué estás así?
con todos los problemas, con todo lo que me has contado, es porque Cristo está en mi vida. Ahí va a ser la oportunidad de resplandecer en la oscuridad. No solamente vas a ser bendecido vos, sino tu alrededor. Aleluya, póngase de pie, por favor. Romanos 13:12, como te decía recién, la noche está muy avanzada y ya se acerca ese día. Todos tenemos la esperanza de que Cristo vuelva. Todos tenemos la esperanza de que Cristo vuelva, amén. ¿Hay alguien que no lo está esperando? Yo lo estoy esperando. Sabemos que un día Él nos va a llamar a su presencia, o Él va a venir por su iglesia. Pero nos está advirtiendo, nos está preparando para que ese día glorioso no nos tome por sorpresa. Y no hemos hablado de las 10 vírgenes prudentes. No hemos hablado de tantas cosas y tantas riquezas que hay en la palabra que nos hablan de tener luz en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero este pequeño paso, esta pequeña enseñanza quería que quedara grabada en tu vida, en tu corazón, para que no sigas frustrado, no sigas preguntándote qué es lo que tengo que hacer, cuál es mi llamado, cuál es mi propósito. Tu propósito, primeramente, es buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, el ministerio, lo que Dios ha preparado para tu vida, se va a ir acomodando, se va a ir ordenando en su tiempo. La palabra nos dice que todo tiene su tiempo debajo del sol, pero estamos acostumbrados en esta época a que todo sea rápido, que todo sea pasado como en el microondas, acelerando. Todos están buscando cómo tener producciones más abundantes, con químicos, con cosas. Cada vez queremos andar más rápido, autos más potentes. Nunca es suficiente. Pero cuando tenemos a Jesús, Él es suficiente para que la luz resplandezca sobre tu vida, para que tu corazón sea sanado, para que tu matrimonio, tu familia, tus hijos reciban la promesa que Dios ha hecho, que la luz será perpetuamente sobre las generaciones, que la luz no se apague en tu vida y en tu corazón. Vale la pena doblar tus rodillas, vale la pena separar tiempo, vale la pena machacar, moler, procesar. Vale la pena. No quememos fuego extraño delante de la presencia de Dios, sino que estemos seguros de que en nuestro corazón hay aceite puro para quemar delante de la presencia de Dios. Y el Señor te va a ir llenando más. Y ese gozo no se va a ir con un problema, con una situación, sino que todo lo contrario, te va a fortalecer, te va a animar, va a traer luz a tus ojos y vas a ver la respuesta. Vas a encontrar la respuesta para ese problema, esa situación. Lo hemos vivido como pastores, como padres, que a veces decís, ¿cómo salimos? ¿Cómo hacemos? Pero la luz y la presencia de Dios nos ha bendecido hasta este momento.